Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Dudas Eternas. Se me había cruzado como tres programas. De Dudas Eternas. Sí, volvimos, estamos con influenza. Yo sí, ellos en un momento. Y vamos a hablar hoy día acerca de lo cholo en el Perú. ¿Te han choleado? A mí me han choleado. Y probablemente a ti también. ¿Choleas tú quizá? ¿Qué es un cholo? Eso vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a conversarlo con los senadores de Dudas Eternas. La Kevinpedia. ¿Estás listo, Kevin Zabaleta? Sí, exactamente. Estoy preparado. Me parece un súper tema este el día de hoy. Es un tema que dialoga ya con algunos programas que hemos tenido antes. Me refiero de repente al capítulo sobre la limeñidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con cuestiones de migración. También tiene que ver con cuestiones de identidad, que digamos ya lo hemos tocado en otros episodios de manera transversal. Y claro, lo cholo creo que era un tema que ya lo estábamos posponiendo y ha llegado el momento de eso, ¿no? De hablar del incómodo de ser cholo, decir Exacto. Soy cholo, eres cholo, vosotros sois cholos, etcétera. Hay una reinvención, pues, ¿no? De la choledad. Últimamente creo que también llevado al ejercicio del marketing y como también llevado al hecho de ignorar determinadas cosas a propósito del tema. Creo que es un término convenientemente reinsertado por determinados círculos para la ética del emprendedurismo también. Es decir, tú eres cholo power, eres cholo que todo lo puede, entonces básicamente todo recae en ti. Y con ese recaimiento, pues básicamente te limpias de una serie de responsabilidades y sirves al sistema también, Es ¿no? interesante cómo se ha tratado de resemantizar eso de lo cholo, porque mira, claro, ahora hay esta idea del cholo, o sea, de asumir lo cholo como una identidad orgullosa, ¿no? Es como que soy el resultado de un montón de años de mestizaje, soy el resultado de escalar social, económicamente con mi familia, ¿no? Y le planto cara al blanquito pituco de San Miguel, ¿no? Y que hace parrilladas, ¿no? Y todo eso, ¿no? Entonces, entonces... Gente, dense cuenta cómo no va ni 2 minutos de programa y ya empezó con las puyas el señor. Por favor, la paz, señores. La paz, hermano, Todavía no te hagamos pongo la guerra, chaplín, hagamos el pero amor. ya pronto va a surgir. Pero bueno, Pronto, espérate un poquito más. Que no, ya termine- hasta que se me queda pelado ya, así que pronto, amigos, esto va a ser dudas pelones acá. No, pero te decía, Ok. ¿no? Es interesante cómo se romantiza esto del cholo, que ahora se le da ese término, ¿no? El cholo cholo punche, ¿no? El cholo power, el cholo que puede ser planta cara, orgulloso, ¿no? Con la descripción de lo que sería el cholo a inicios del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, en el documental de la Revolución y la Tierra, se comenta, pues, ¿no? Acerca de cómo, y bueno, no es que hayan descubierto la pólvora, pero sí lo hacen masivo, esta idea de que a inicio del siglo XX y a finales en gran parte del XIX, en realidad, la imagen del cholo era más bien, oye, si tú eres un cholo, entonces eres una persona cuya raza ha sido debilitada, ha sido degradada, porque el serrano, ¿no? Es por naturaleza, y así dice en el documental, ¿no? Es flojo, es vicioso, ¿no? Es haragán, una serie de defectos, ¿no? Defectos cuyo resultado también fue haberles echado la culpa de haber perdido la guerra con Chile, ¿no? Hasta ese punto estaba interesado, ¿no? Entonces, como que hoy en día se le ha intentado sacar la vuelta a eso y darle ese toque. Yo te ¿no? digo algo, ¿quiénes escriben la historia? ¿Hay cholos escribiendo la historia? Ahora sí. No, ahora, pero Ahora antes. sí. Es que tampoco es que antes haya habido la profesionalización de la historia, pues. O sea, antes te tenías de que la persona que tenía algún tipo de gusto por el pasado comenzaba a escribir, Pero yo digo, ¿no? por ejemplo, a ese campesino que participó eventualmente de la guerra con Chile, ¿se le tomaba en cuenta su testimonio? No, claro, es que justamente era la visión de la época, pues no esa visión que partía del hecho de que ya la raza, entre comillas raza, ¿ya? Europea era la más adecuada, la más productiva, la que se prestaba más a la intelectualidad, mientras que la nuestra, la indígena, entre comillas, americana, era una raza más vinculada a los vicios, a la haraganería, a la flojera, ¿no? Claro, hombres de su época, personas de su época, que hoy en día ya no se les puede justificar. Pues, Claro, ¿no? es que yo voy, o sea, un poco en esta línea, ¿no? Esta cuestión de es la época, es la situación, que tanto sigue vigente, ¿no? O sea, que tanto seguimos ninguneando nuestras identidades, ¿no? Ya lo dije, o sea, en el Perú existen más de 2000 nacionalidades. Cuando yo hablo de esto, mucha gente agarra y dice que eres un separatista o me tilda, pues, de revolucionario para arriba, ¿no? Pero en realidad, pues, tenemos
como diría Nicanor Parra, un embutido de ángel y de bestia. O sea, somos un poco de todo y al mismo tiempo no somos necesariamente esto que llamaríamos nación. Tenemos un Estado, pero no somos un Estado-nación propiamente. Y creo que de ahí podríamos partir también, ¿no? A ver. Por ejemplo, digamos, claro, estamos hablando de un discurso subalterno. Sí, asimilemos que la idea de cholo siempre ha estado relacionado, o mejor dicho, ¿no? En gran parte de su historia, la idea de lo cholo ha estado relacionado con el sujeto subalterno, sujeto minimizado, etcétera. Ya desde la historia creo que tenemos personajes como Aníbal Quijano, ¿no? Que reivindica la idea de las igualdades y desigualdades. José Barayanos también, que no recuerdo en qué programa lo cité, pero claro, ¿no? Barayanos, y eso ya lo había mencionado antes, él tiene un libro que se llama El Cholo y el Perú, del año 62, digamos que, o sea, estamos diciendo que tiene varios años de dinámica esta charla. Y claro, por ejemplo, él habla sobre esta, entre comillas, evolución que va a tener el indígena al cholo, ¿no? Entendido como ingresa a un territorio nuevo y su adaptación, así como Pokémones en verdad, adaptación es la idea del cholo. Más o menos esa es la imagen, ¿no? Yo lo que creo es que sí ya estamos en una época de la reivindicación, que ya hace varias décadas de repente, ¿sí? Quiero recordar, por ejemplo, hay un humorista llamado Cholo Soy, ¿no? Que, por ejemplo, él ahí lo tiene como bandera, pero, digamos, también está Marco Avilés, que ha reivindicado de alguna forma, mediante sus anécdotas y crónicas, la idea de lo que significa ser cholo. Y también incluso, ¿no? Yo creo que las últimas personas que han hablado de este tema es Milena Warton, ¿no? Milena Warton ahorita, digamos, ella es cantante y tiene una propuesta de Latin Chola, ¿no? O sea, son estos personajes que son muy mediáticos, que llegan a muchos esquemas o a muchos espacios sociales y culturales, vale decir. Estoy pensando en Cholo Soy, estoy pensando, por ejemplo, en Milena Warton, y entonces me pongo a pensar, ¿no? Hasta qué punto, o sea, ¿cuál es su público, por así decirlo, ¿no? Ellos que se autodenominan cholos, ¿no? Cholos hoy, llegan a un público y mi pregunta es que si en verdad su público es cholo. ¿Me dejo entender? A eso iba, sí, muy bien. Quisiera acotar algo ahí con respecto a lo que dice Kevin, que me parece muy, muy pertinente y muy inteligente, ¿no? O sea, no hablando específicamente del caso de Milena Warton, pero sí de gente que utiliza lo cholo como identitario comercial, ¿no? Y yo me pongo un caso que fue el caso, por ejemplo, cuando fue las masacres en Puno, ¿no? La represión en Puno. Claro, ahí es fue el momento, ¿no? Ahí es donde se vio, creo yo, quiénes Sí. al menos siquiera se aventuraban a dar una opinión de Ajá. lo que estaba pasando dentro de su universo de, oye, viva lo cholo, ¿no? Mira, lo cholo es lo mejor, ¿no? Y en ese momento yo creo que mucha gente que se identifica con eso, mutis, ¿no? Sí. Es como, y yo lo que Álvaro Mutis. interpreto a partir de eso es, por ejemplo, lo que dice Cecilia Méndez con Incas sí, indios no. ¿A qué va lo que dice la doctora Méndez allí? De que a nosotros nos importa lo cholo en cuanto nos recuerda lo señorial Claro. de lo incaico, ¿no? Por eso dice, Incas sí, indios no. No es como que el resto, a ver, el resto, bueno, son, vamos a decir así, ¿no? Gente de la sierra, pero que para mí forman parte del paisaje, ¿no? No los veo como un semejante, sino están bonitos para tomar una fotito con su llamita, como para decir, ay, qué linda faldita. Es la pero más allá no infantilización, ¿no? existe. Yo creo que es algo más cruel que la infantilización. Yo creo que es la cosificación del serrano. Claro, ¿no? o sea, pero si tú Sí, te das sí. cuenta, o sea, cómo es que algunas de estas personas le hablan a personas de la sierra, le hablan como si fuesen menores de edad, ¿no? Ay, pobrecito, míralo, qué chaposito. Es que ese es el paternalismo, pues. Claro, pues, hay un paternalismo muy fuertemente vigente que se extiende hasta el día de hoy. Es más, yo voy a ser más cruel, o sea, que Kevin, o sea, en ese sentido, porque Kevin ha dicho, claro, Hoy día no Kevin es el necesariamente. tibio. Claro, no, nada de tibio. Nunca es tibio aquí el señor. ¿Por qué? Pero, Ay, no, quiere contagiarnos, eso es lo Sí, que sí, pasa. lo que yo quiero es que se él enfermen, carajo. él está Eso es lo dispuesto que quiere. a jodernos Casting la para vida. dudas eternas, se van a enfermar todos. Casting. Ya, bueno. Sí, Para el siguiente episodio, ¿no? Tú mencionas, Dale, por dale. ejemplo, que claro, no sabes si necesariamente el público de Milena Warton o de Cholo Soy es netamente cholo como tal. Yo iría un poco más allá, o sea, yo siento que es un discurso para afuera y que el peruano es cholo cuando le conviene y cuando no, no. ¿A Ok, qué me refiero? ok. No le conviene cuando vienen personas a protestar en enero y las recibes con bala y dices, eso pasa en Puno, que en Puno no hay civilización.
ahí no te conviene ser cholo. Pero sí te conviene ser cholo y viva el Perú, señores, cuando un papa adopta la nacionalidad peruana y toda la gente habla del papa cholo. O sea, que de cholo no tiene absolutamente nada. O sea, pero sabemos que el simple hecho de haber vivido en el Perú durante un tiempo, estamos tan carentes de referentes que agarramos al primero que adopta siquiera una serie de símbolos peruanos y lo elevamos y lo pontificamos al máximo nivel, ¿no? Yo siento que existe esta dualidad. Y esta dualidad parte también básicamente de algo que Guillermo Nubel llamó en su momento como el poder del acceso a la palabra escrita. ¿En qué sentido? Es decir, no existía en el incanato evidencias de que los incas pudiesen haber desarrollado la escritura. Todo se validaba en torno a la oralidad, ¿no? Y es básicamente el poder que tienes de poder inscribir propiedades y tenerlas a tu nombre, ¿no? Entonces, los primeros desposeídos son en realidad los indígenas, a quienes se les quitan las tierras y no solamente se las quitan, los esclavizan para trabajar a favor de un señor que básicamente les dice qué hacer y rompe enteramente su orden jerárquico de siglos, pasando por encima de ellos y además imponiendo una autoridad, ¿no? Mándale un saludo a los hispanistas que te van a caer hoy día. A ver, yo quiero hacer una apreciación con lo que dijo Gianfranco, ¿ya? En este libro de aquí, Desiguales desde siempre, a ver, poncha por favor zoom con el lente de 300 milímetros. Gracias. En este libro de aquí, de Gonzalo Portocarrero, no, perdón, de Antonio Zapata y Rolando Rojas, este es un libro que lo pueden descargar libremente en PDF de la página del IEP, ¿ya? Aquí Tony da una apreciación que es súper chévere. Te dice que aquí, en el Perú, la controversia de Valladolid la gana de las casas, ¿ya? La gana oralmente, pero se ejecuta finalmente las ideas de Sepúlveda, ¿no? O sea, jurídicamente existía pues unas leyes de protección para lo que es el tema indígena, pero que en la práctica, en el día a día, en el común, como en el Perú, ¿no? Que existe legislación para un montón de cosas, pero que finalmente la cosa no camina porque acá la gente hace lo que quiere, ocurrían pues eventos que no iban en consonancia con lo que decía la ley, ¿no? Un caso que yo tengo muy fresco en la cabeza es el caso de la quema de acusados de hechicería en Tacna, que según el historiador Luis Cabañar Orellana, que es historiador tacneño, en paz descanse, él recoge un testimonio de la Inquisición peruana quemando a indígenas acusados de brujería, cuando realmente la legislación te decía que la Santa Inquisición no podía tocar a los indígenas, estaba destinado a europeos que habían traído malas costumbres como el protestantismo, el judaísmo, la ¿Respetó masonería, algo la ¿no? Santa Inquisición necesariamente o no? ¿Cuál? ¿La Santa Inquisición realmente respetó algo o fue un medio de control? Según lo que menciona Te quedaste con el... perdón, dale. No, termina. No, bueno, según lo que decía antes de que fueras infructuosamente y regresar, Cabañaro había dicho, ¿no?, que sí había encontrado. Eso está en uno de sus tomos de historia, de materiales para la historia de Tacna. Ahorita no me acuerdo, no, pero le mencioné en el canal en algún momento. Perdón, estoy que me muero. Ya no jodiste. ya Había la encontrado la documentación que justamente manifestaba de que había quemados por hechicería por orden inquisitorial, ¿no? Cosa que en la legislación estaba que no se debía hacer, ¿no? Puede ser un caso aislado, puede ser, pero aunque sea un caso aislado, revela pero de que dime, acá la ley dice una cosa. ¿Quién iba a y es fiscalizar otra. eso, pues? Ese es el tema. ¿Quién iba a fiscalizar A eso? eso añadirle, curiosamente, que el día que se hace la abolición de la Santa Inquisición, se pierden muchos papeles de la Inquisición, se pierden demasiados. Y cuando se produce el saqueo de la Biblioteca Nacional durante la ocupación chilena en Lima, también se pierden papeles de la Inquisición. Entonces, como que si existía evidencia de este tipo de cosas que podrían ser excepciones a la regla o podría ser algo más común, ya no está, ¿no? No lo tenemos. Una pregunta. ¿Ustedes, digamos, qué tan seguros o qué tanto criterio pueden tener con respecto a esta premisa de que existen en el Perú comunidades indígenas? O sea, ¿asimilamos que es así? O sea, ¿asimilamos que existe un ser indígena actual? O sea, no sé, lo pongo sobre la mesa porque yo pienso que sí hay una conexión entre, digamos, el ser cholo y el ser indígena. ¿Tú crees que no sé si hay un... No estoy diciendo que hay un lazo, digamos, sanguíneo, pero de repente hay un lazo cultural. Sanguíneo sí debería haber.
creo, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, justo ahorita que Merlín hablaba sobre las protestas y cosas así, claro, hay muchos emprendimientos, muchas empresas que se ponen su nombre en quechua, pero ya cuando viene alguien que habla quechua, podrían ser capaces... Claro, ¿no? te pones tu nombre en Ajá. quechua, eres una empresa hecha Ajá. por Pero 4 vale, blancos. sí. Vuelvo a la idea de la y comunidad puta, indígena. quedas bien Comunidad magambo, indígena, ¿no? o sea... ¿Cómo relacionarían este hecho del ser cholo y de la comunidad indígena? Mira, es bien importante lo que tú mencionas, o sea, porque cuando hablamos de comunidades indígenas, no solamente hablamos de comunidades indígenas de la sierra, hablamos también de comunidades indígenas de la selva. ¿Y cómo le llamaríamos a ellos? ¿Se considerarían también cholos a secas o el significado de la palabra cholo trasciende los límites de lo indígena? No, o sea, en la selva tienen un montón de términos para... Chunchos, Sí, no sé. exacto. No, Mira, la selva sí. yo Pero quisiera- todos son peyorativos, ¿te das Sí, cuenta? sí son peyorativos. Aunque hay que verlo también en perspectiva, porque, por ejemplo, si yo le digo a mi pata, oye, Cholito, pásame esto. O sea, ya nos entendemos de Es que que hay una depende familia. del Depende de la contexto intención. y de la sí. intención. Pero si, digamos, viene un puta, no sé, un pitucón de la playa y dice, oye, Cholo, ven, ¿no? Es como que, oye, chucha, ¿no? No, pero mira, yo quisiera hacer una diferenciación Toda acá. la gente de la planicie que nos está viendo. Que falta de respeto. Dos gatos me estarán Dos viendo. personas, Dos traidores de uno. clase te están viendo. Comenta tú en qué barrio de la planicie vives. ¿Hay barrios en la planicie? Por supuesto. ¿Y sabes qué gran ventaja tiene? No. Que puede llegar libros de este Buscalibre hasta tu cerro. Sea donde vivas ahí en Comas, sea donde vivas en Lomo de Corvina o vivas en la planicie. A cualquier tipo de circunstancia geográfica se adapta Buscalibre, les digo, porque yo vivo en Villa El Salvador, así que no vayan a pensar que me Y estoy llega burlando, ¿ya? Buscalibre. Y llega a mi Llega, casa, man. llega Y es bien Buscalibre. difícil llegar a su jato, ¿ah? Sí, Lote es complicado. Y me han 73. llegado libros ahí. Oye, no digas mi lote, pues ya No, van a caer los verdad. chamos. Muchas gracias, Buscalibre, que tiene un catálogo de libros inmenso en lengua castellana. También tiene novedades para ti en su página web y tiene, obviamente, los precios interesantes y muchas veces más baratos que por ahí libreros careros de Quilca y Camaná, por ahí también. Así que Oye, compra tus libros en Buscalibre, No búscalo lo en su quemé. catálogo. No los quemé, No me quemé, no los dice, quemé. ¿no? a Hay los uno que se hace libreros. llamar la mejor librería. ¡No! Mentira, acá está más barato. Así que compra en Busca Libre. Gracias por darnos de comer una semana más. Gracias. Muy bien. Ok. Ya, yo quería hacer mi apreciación. Peste con ya. No es lo mismo, creo yo, un cholo que un indio. Yo Claro, creo no que, es, yo creo no que es. uno le llama indio a la persona rural, ¿no? Sí. Al rural. El cholo, en cambio, lo que yo creo acá, me dirán si están de acuerdo o no, yo creo que es el indígena que ha ido a ciudad. Y que en ese proceso de adaptación a la ciudad encuentra, pues, la resistencia del citadino tradicional, ¿no? Y le dice, "Ay, es un cholo, ¿no? Ya dejó de ser quizá un indio, pasó a ser un cholo. Yo le encuentro ese tipo de usos porque cuando me dicen, por ejemplo, ¿no? Cuando se habla de historiografía, ¿no? Los indios, ¿no? Usualmente se hace referencia a las comunidades, ¿no? A las zonas comunitarias, ¿no? Y actualmente cuando se refiere a los cholos, me parece que el fenómeno es más citadino, es más de ciudad que un fenómeno de campo. Sí, incluso claro, ese más o menos es la tesis de Barayanos, pero incluso quiero ir un poquito a arrastrarlo a otra localidad, y es que también tenemos que entender es que lo que menciona Merlín de ciudad puede ser la ciudad del Cusco, ¿me dejo Ajá, entender? no solamente Claro. la capital. O sea, sí, sí, sí. ¿por qué? Porque hay que mencionarlo, ¿no? Hay ciudades al interior que son más racistas, más clasistas que Lima, y entonces Arequipa, claro, por ejemplo, ¿no? O sea, en Arequipa le dicen... no lo algunos- quemé, no lo No, quemé. lo quemé. Pero no Yo iba a le decir dicen Cusco, chutos. yo iba a decir Cusco. No le dicen chutos, Mira, por yo hace ejemplo. poco, No, sí, yo hace sí. poco estaba en Arequipa y sí, las personas con las que he conversado me han dicho, "Huevón, Prohibidos de entrar a Arequipa. no hay nadie más racista Sí. que un tío conservador arequipeño". Claro. Entonces, a eso es lo, digamos, Eso yo, sí me yo comentaron. quiero... No sé si era cierto, Mira. comenten arequipeños. Ok, ahorita voy a explicar por qué hablé esto de la comunidad indígena, ¿sabes por qué? Porque, a ver... mira, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó? Milena Wharton. Este sigue otra vez con No, Milena es que, Wharton. es que, por ejemplo, Milena Wharton... O sea, Milena, más o menos... O sea, no estoy haciendo hate, yo sé que hay mucha gente que la... Ahorita vengo. A ver, no. A ver, la cosa es que... A ver, Milena habla sobre la valoración de la cultura andina. Y es que la verdad, yo le preguntaría a qué cultura andina se refiere. Ya. Porque, o sea, sigo más o menos con los argumentos de Milena, ¿no? Ella dice la música andina también puede ser chévere. Y otra vez, la pregunta sería, ¿a qué música andina se refiere? Ella en algún momento ha hablado de sus exponentes de cultura andina No. propiamente. A ver. Refiere a William Luna, Max Castro, Pelo D'Ambrosio. Y yo le preguntaría al público si es que consideran que los tres personajes que he mencionado forman parte
de la música de la cultura andina. Ok, pero claro, aquí de repente me van a decir, obviamente, que mi tía que vive en no sé dónde, lo escucha, que no sé qué, y es quechua hablante. Puede ser, ¿no? O sea, pero, y digamos, yo también pienso que la música no tiene fronteras. Sin embargo, haciendo una lectura somera, hasta cierto punto, no voy a decir responsable, ¿no? Yo pensaría que estos personajes que acabo de mencionar, William Luna, Max Castro, Pelo D'Ambrosio, si bien incluso uno de ellos es quechua hablante, algo así, ¿no? O sea, tienen una cultura detrás, eso es innegable, ¿no? Y al fin y al cabo también la identificación tiene que ver mucho, mucho con esto, ¿no? Claro, pero Entonces, por ejemplo, estos tres que tú mencionas... Sí, yo diría que tan de comunidad andina no son. O Claro, sea, y o lo sea- estoy diciendo en buenos términos. Entonces, y ahí está, digamos, una genealogía, ¿no? Y volvemos a Milena. Entonces, claro, Milena reivindica la cultura andina, digamos, en el discurso que yo he escuchado y que yo he estado tratando de seguir, en ese sentido, ¿no? Y dice, la música andina también puede ser chévere. Más o menos, su otra influencia de Milena, pues ya vemos la contraparte, ¿no? Ariana Grande, One Direction... ¿Por qué Britney se- Spears. ¿Por qué Este se se ríen? puso- No sé por qué. Este se puso raro. Pero, o sea, ¿por a qué lo su que iba. contraparte? No entiendo. O sea, es que ella trata de combinar ambos, dice. Ambos. Ah, ¿te refieres a su contraparte en el Ajá. pop? Cosas así. Claro, Y eso. dije, ¿dónde salió? Claro, es como qué medio villa, qué pop moda? y andino. Entonces, ahí va ese tema. Por eso yo hablaba de la comunidad indígena. O sea, ¿quién sabe? O sea, yo más relacionaría, digamos, la comunidad indígena. Yo no digo que existe el mundo autóctono actual. No, eso nunca. O sea, el arpa es bien andino y eso nadie se hace bolas a explicarlo. Hay que la hacer guitarra una- es bien andina Ya. cuando se le utiliza en ese contexto. Eso. Entonces, no, pero a lo que No, iba, es ¿no? que la gente puede confundir cuando dices andino con prehispánico y ahí sí puede ser que... Claro, Sí, sí, sí. no, pero no. En No, el prehispánico que ha quedado ahí. Y más bien ese término está horrible. Claro, o sea, pero por ejemplo, de Ajá. esos tres referentes que tú mencionas, Sí, sí, sí. o sea, por ejemplo, yo creo que Pelo de Ambrosio, William Luna, Max Castro. William Luna y Max Castro William están Luna, bastante ese lejos, madre. pues, ¿no? De ser, por ejemplo, Pastorita Guaracina, la princesita Milly, el príncipe Acoíno, o sea, Sí, sí. que son nombres pesados dentro del La folclore, cultura andina. claro. Que yo no estoy de acuerdo en llamarlo folclore tampoco. No, ¿Por no, qué? no. Pues no sé, me Ah, parece un bueno. término justamente exotizante. O sea, Es que sí pero fue un como término categoría que se antropológica, O sea, Argueda sí hablaba del folclore, yo sé. Pero es que hubo un momento donde hasta decir arte popular era... Ok, claro, yo entiendo que en el uso popular el folclore se haya utilizado para exotizar un montón de cosas. Ajá. Pero, o sea, finalmente no ha perdido su significado académico original. Vale, bueno, vale. No nos desviemos huevadas. de los- O de sea, los pero a lo que voy términos. es, o sea, sí entiendo tu punto. O sea, vienen a ser propiamente cholos como tal, es decir, música de migrantes andinos radicados en ciudad y que gracias a la ciudad de repente encontraron los medios para poder visibilizar un tipo de música. Es lo que menciona en su momento Jesús Cosamalón. Jesús Cosamalón en Historia de la Cumbia, por ejemplo, lo que hace es decir, básicamente, ¿por qué la chicha se convierte en el ritmo preferido de los hijos de los migrantes? Porque querían esconder, por un lado, las raíces de sus padres que se estrellaban contra la realidad limeña, que provenían evidentemente de las migraciones campesinas de los años 50, y querían buscar un ritmo propio. ¿Y cómo lo disfrazaban? Bueno, le empezaron a incluir ritmos mucho más occidentales, por así decirlo. Le metieron piano, le metieron guitarra eléctrica. Y surgen, por ejemplo, los chapis y surge Chacalón ¿Sabes que antes. Chacalón ¿no? tiene incluso un instrumental de Para Elisa de Beethoven. Claro. Es una cosa bien chévere, ¿eh? O sea, pero por ejemplo, o sea, empiezan a surgir este tipo de cosas, ¿no? Más o menos. Yo creería que William Luna y demás pertenecen más bien a esa época posterior y que no son tanto andinos per se, digamos que serían novoandino No, y en todo son, caso, son de ¿no? provincia. William Luna es cusqueño, si no me equivoco, ¿no? Claro. Y digamos, claro, a eso es lo que iba mi tema de la cultura indígena, voy a decir, ¿no? Yo pregunté sobre la comunidad indígena, hablar de la cultura indígena y hablar de la cultura andina. O sea, justo cuando Merlín se fue, más o menos mencioné, ¿no? Que Milena, perdón, Milena. Estaba ya. Sí, sí, Es que sí, claro, no, no, Milena sí, sí, hablaba sí, no, sobre no, la sí, sí, no, no. revaloración, ¿no? De la cultura andina, pero la pregunta era si es que en verdad usar una pollera... A mí, ¿sabes quién me parece una... Ya, es eso, ¿no? Un exponente bien ¿Quién? chévere de lo cholo, ¿Quién? Alessandra Yupanqui. Mm. Me parece que, si es que no es la mejor, ok. me parece que es una de las mejores. Porque ¿Ella ella... alguna vez se ha autodenominado chola? Sí.
Sí. En sus reels comenta mucho Así, sobre... chola, con esa palabra. Claro, chola power, incluso con el gesto así de las mujeres. Que no fue... de la- A ver, voy a buscar. Está voy a para buscar. revisar en su Instagram Sí, porque sí. ella publica Dale, como dale. metralleta reels. Ok, vale. Entonces, por ejemplo, ¿por qué me gusta mucho el contenido de Alessandra Yupanqui en torno a identificación a lo cholo? Primero, porque ella sí se tomó el trabajo de irse de la ciudad otra vez al campo, ¿ya? O sea, para volver a sus raíces iniciales y todo ello. Ok. En segundo lugar, porque hace una suerte de revisión histórica mismo de lo cholo, ¿no? A veces habla, por ejemplo, el caso de Coyuriti, ¿no? De la migración, perdón, de la peregrinación a la Usangati, al Nevado Usangati, y las fiestas religiosas que hay de por medio, ¿no? Entonces, me parece que su documentación no está tan enfocado, disculpen con el caso de Milena Wharton, William Luna y todo eso, ¿no? Yo sé que todavía Milena etiquetando. O sea, que en el caso de ellos es más a lo musical, ¿no? Pero me parece que en el caso de Alessandra Yupanqui es más general. O sea, abarca muchos más aspectos y nos redimensiona, creo que de manera más, aparte de que sus ediciones son brutalmente buenas, me encantan, nos aterriza mejor en lo que podemos identificar como lo cholo, no solo lo musical, ¿no? Ok, no, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Yo hasta cierto punto he estado llegando a pensar que la idea de lo cholo lo podemos manejar más bien como lo que consume. Voy a decir consume, ¿no? Porque, digamos, es el término del ser viviente actual, ¿no? Lo que consume culturalmente dicha persona. Más o menos en ese sentido, ¿ya? Más o menos en ese sentido. Lo último que quería comentar como para terminar este tema de William Luna. Lo que pasa es que, claro, vi una entrevista de William Luna también como para saber los referentes que tenía Él es William el de Luna. Linda Guaguita, ¿no? Sí, Sí, ¿no? ok, William Luna sí. es el que salió Calato, Claro. ¿no? Ok. Y así. Pero mira la referencia, yo te doy una canción, tú que salió Calato. Creo que sí es Ok. él. Comente Gabo si es William Luna que sale con su Claro, guitarra lo que Calato, pasa es pero que, bueno. o sea, ya, yo sé que esta cuestión de identidad, digamos, es un armazón que cada quien ahí va a estar armándolo. Y después también, mientras eres un artista, pues tu caparazón o tu carcasa esta, tú te la vas a inventar. Que mi abuela venía de los Andes, que no sé qué. Por ejemplo, no quiero poner mi ejemplo, ¿no? Pero, o sea, yo podría, digamos, entre comillas, marketearme Un niño de los con, olivos. con tanto antecedente indígena que tengo, o no, de repente, pero digamos, es el camino que, claro, toman ellos y eso nos sirve para contrastar porque son personajes que se arman a ellos mismos y, digamos, iluminan, Pero ¿no? aquí, a los o demás. sea, aquí yo sé que la gente va a decir, otra vez sacó Bourdieu luego de 4 programas. Oye, ya baneado Bourdieu. A mí me han baneado. ¿De qué colegio eres? Ya, Hay que pero- banear a Ya, un autor, ya. comentan por Pero ti, ¿cuál está es tu, baneado. o sea, hay que saber cuál es el lugar de enunciación de cada uno, pues. O sea, Sí, si tú ajá. sabes efectivamente, o sea, cuál es el lugar desde el cual estás diciendo las cosas, yo creo que te puedes hacer responsable de lo que dices. O sea, por ejemplo, esta cuestión de, incluso siento que hoy en día el negar que puedes tener algún tipo de raíz, llámese indígena o llámese chola mal entendida, puede ser hasta mal visto, ¿no? Claro, o sea, bueno, yo creo que hay que asimilar, incluso hay que verlo bien, ¿no? Porque la gente de los añaños, pues también se alucina hijo de indígenas, pero tú ves su biografía. y la verdad es que Barnechea, no. o sea, agarró y dijo, yo soy hijo Oye, del ¿verdad? campesino. No, me dejo entender, ¿no? O sea, yo Yo soy creo que a hijo veces de hay una mala lectura campesino. personal. Ya, viví en una no voy a chacrenita. decir los referentes de William Luna porque, o sea, lo que pasa es que también ¿Has hecho estaba un análisis antropológico de No, William una Luna? genealogía estaba haciendo, ¿no? Es un Como que pipilín, ¿eh? los referentes de los referentes de los referentes. Pero ahí cada quien, digamos, es que hablar de la música, por ejemplo, yo sé que también va a ser muy ambiguo, ¿sabes por qué? Porque yo tengo entendido que en el norte del país, por ejemplo, hubo una época donde había mucha cumbia ecuatoriana, me dejo entender, o sea, música internacional que Ajá. llega porque la radio lo captó. Y claro, hay comunidades que pueden ser culturalmente diferentes al del emisor o al de la emisora de radio. Y lo escuchan y les encanta. O sea, yo sé, la música yo creo que es un buen referente como para entender este movimiento cultural, ¿no? Ahora, por ejemplo, yendo enteramente al término indígena, la última vez que se debatió la cuestión indígena en el Perú fue en el 79. O sea, estamos hablando de hace un montón de tiempo. Y el cambio de la identidad indígena a campesino lo hace justamente Velasco. Con eso también me parece que invisibiliza de cierto modo lo que significa crear una comunidad indígena y tener una identidad
como tal. Pese a que hizo intentos con el Sinamo de tratar de reivindicar ciertas cosas, yo siento que terminó por básicamente homogeneizar un montón de cosas, ¿no? Mira, yo tengo una opinión ya sobre la creación del... O sea, la denominación. la adecuación de indio a campesino, ¿no? Que en cierta forma, hablar del campesino no solamente era hablar de una categoría social hasta racial, ¿no? Sino que se le asociaba al, entre comillas, indígena como alguien productivo, ¿no? O sea, no es, oye, Día del Campesino, Día del Indio, perdón. Ay, pero ¿por qué le celebramos? Porque por ser indio le celebramos su día, ¿no? Sino yo lo entiendo como que, a ver, ya no eres, o sea, ya no eres indio, ahora eres campesino. No solamente está tu valor por lo que eres, sino también por lo que haces, ¿no? Haces trabajo en el campo, nos das los alimentos, etcétera. Porque también hay que recordar que, por ejemplo, los libros de escolares de Sinamos tienen mucha referencia al campesinado, ¿no? Para que se entienda el indio no simplemente como una categoría estática, sino que tienen una participación que nos relaciona a nosotros, que es con el tema de la alimentación. Me parece que por ahí vino la jugada. Sí, sí, ¿no? a ver. ¿Alguna vez creo que sí llegamos a conversar para poner como tema qué significa ser indígena o ser indio, ¿no? O sea, creo que lo conversamos. Obviamente el lugar de negociación está random, pero sí, digamos, yo creo que se desvió el debate, o sea, ahorita que Gianfranco dice que no se, digamos, se cambió el término y cosas así, o sea, el movimiento indigenista, yo creo que tal vez ha perdido tal vez ha perdido la mesa de importancia como lo tenía en los años 50. Que con Valcárcel. Ajá, o sea, pero mira, yo te digo algo, o sea, en realidad es muy conveniente que se haya desinflado el movimiento indigenista en el Perú, porque hay ejemplos cercanos donde los movimientos indigenistas han quitado gobiernos, o sea, han puesto gobiernos, son fuertes, o sea, a ver, ¿Bolivia? Mucha gente suele comparar, me parece que de manera bastante injusta, porque son dos realidades diferentes, pese a que podemos tener muchas similitudes a Perú y a México. Pero México, por ejemplo, tiene un movimiento indigenista muy fuerte. Se lo van a dejar Mr. Beast, ¿no? O sea, olvídate. Como dirían ellos, o sea, pero mírate, o sea, si es que nosotros lográramos construir algo similar, aquí en el Perú, olvídate. Mira, ¿y cómo les hemos respondido a estos movimientos indígenas que vinieron a la capital aquí a protestar justamente? Bala. Sí, pero ahí hay un quiebre que en México no tuvo, creo, que es el quiebre de Sendero Luminoso. O sea, claro, cuando se discute el tema del indio en los años 50 con Valcárcel, ¿no? con los intelectuales que estaban pues tratando de poner en la mesa el debate del andino, sale este libro de Valcárcel, Tempestad en los Andes, ¿no? Que es un libro que asustó incluso mucho porque se consideró hasta subversivo y todo ello. Y este miedo no es un miedo reciente, este es un miedo desde el siglo XVI, el miedo al indio, ¿no? Hay un libro bien paja, también lo voy a traer, el de Claudia Rosas, del miedo en el Perú. Voy a terminar, Kevin Zabaleta, por favor. Perdón. ¿Ya? En la que te especifican que el miedo a la indiada es un miedo constante que se vivió a lo largo de todo el virreinato y que se trasladó después a la República con la élite criolla, pues que tenía miedo que en cualquier momento se venía una rebelión gigante. Este miedo se vio amenazado se vio incrementado con la llegada del movimiento indigenista, que ya debatía la cosa de manera un poco más académica y que llegó pues a sus topes de miedo ya con la época de Sendero Luminoso, pues cuando se empieza a decir, no, que se empieza a asociar, por ejemplo, al cholo con el terruco, ¿no? El cholo, Carlos Aguirre tiene un muy buen artículo sobre el término terruco aplicado a los cholos, y que lo podíamos ver incluso como corolario hasta hoy día, hace estos años, por ejemplo, cuando salió elegido Pedro Castillo, ¿no? Cuando decía, no, van a bajar de sus cerros, ¿no? Nos van a invadir. O sea, hay todavía esa idea del miedo a la gran indiada, a la masa indiada, ¿no? Quería responder lo que Merlín dijo, ¿no? O sea, Merlín dice que, claro, México no ha tenido Sendero Luminoso, pero Perú no ha tenido algo parecido a una revolución mexicana. O sea, es que en ese sentido no vale ese pase. Sí, claro, o sea, porque muchas veces dicen, no, somos similares. Somos similares, pero no iguales. Pero Kevin. Pero el balance de la revolución en México fue positivo, pues finalmente. O sea, la gente no te enseñan la revolución mexicana como un momento de terrorismo, ¿no? O sea, te la enseñan como un momento de recuperación, de autonomía, dignidad. Claro, pero o sea, yo podría decir acá el balance fue distinto. No, o sea, que yo sí podría decir que, claro, o sea, no podemos entender el Ejército de Liberación actual en México, los zapatistas mexicanos, sin entender pues, la existencia de Zapata en la revolución. ¿Me dejo entender? O sea,
Es que están aquí dos historias. No, Son son totalmente dos estilos diferentes, distintos, ¿no? pero Pero yo claro, me refiero ¿no? al balance Diferentes. final de sus movimientos, vamos a decir, No, traumáticos, no los estoy comparando. No Ah. los estoy comparando. Ahora, este miedo a la indiada, este miedo al indio en sí mismo, es en realidad el miedo a lo diferente, a la invasión y a la ruptura de tus privilegios y de tu maldita burbuja. O sea, ¿a qué le tiene miedo realmente un blanco capitalino? a que lleguen al poder, a que Y no tomen el solamente, Estado. pero a ver, cuando alguien llega al poder, ¿a hacer qué? A que imponga costumbres que no les parecen a ellos, a que impongan un idioma que no les parece a ellos, a que impongan realidades que ensucian su burbuja en la que viven. Quieren quedarse con las licitaciones. Eso es lo que quieren. Ya, Yo- ya, por yo lo favor, que creo- acéptenlo ya. Y yo lo que Quédense creo con las que- licitaciones. Que le tienen Y, miedo o sea, al cholo ilustrado, weón. Y claro, Sí. pero ¿sabes por qué? Porque toda la vida esta gente los ha tenido dominados y les jode, les arde que de pronto alguien que históricamente sus abuelos, sus tatarabuelos, incluso sus propios padres los han tenido pisoteados, se pueda igualar eventualmente a ellos. Y ahí es donde viene el miedo al cholo Al ilustrado. cholo ilustrado da mucho más miedo que el cholo que emplea un arma. Y eso es lo que están Sí, da haciendo. mucho más miedo. Y eso es lo que están haciendo con la educación. Al poner universidades baratas, al poner universidades que son al alcance del pueblo y darles poca educación o una educación defectuosa, lo que están produciendo es mano de obra barata. Y no quieren que te cuestiones absolutamente nada, porque no les es funcional a su pinche sistema. Ya lo he dicho, carajo. de la Mierda, mierda, o sea. weón. Buena Y referencia. por esto a me México, van a, pinche. y por esto me van a bañar seguramente, o mañana no me van a Mira, poner mientras, tres tanques. mientras no nos baneen la monetización, yo feliz. ¿Ustedes creen que el cholo se define por sus rasgos físicos? No. No. Yo no creo que sea vinculado necesariamente a lo físico. No necesariamente, pero sí es parte de. Yo creo que el cholo hasta cierto punto termina siendo con una estética propia, ¿no? Por ejemplo, justo vamos a revisar el libro de Pedro Pablo Copa, La cocina acogida, que más allá de un estudio sobre la gastronomía, es un estudio acerca de la sociabilidad en los clubes departamentales. Cómo la comida significa identidad dentro de migrantes en Lima. Y ahí justamente es donde se crea la estética del migrante, ¿no? Por ejemplo, ese que va a ser un poco forzado, ¿no? Pero en la sierra, cuando hay algún tipo de desgracia de algún vecino, se suele hacer pues como una especie de ayuda común, ¿no? Para poder, no sé, reconstruir su casa, si que se ha caído por alguna situación, etcétera. Acá se extrapola a las polladas, ¿no? Claro. Al uso de las polladas, ¿no? El tema de lo que es las reuniones que se hacen en las fiestas patronales, ¿no? Donde se toma, no sé, se traslada acá quizás a las fiestas de los clubes departamentales, ¿no? Lugares para sociabilizar, lugares para conversar, ¿no? Y asimismo, también está su proceso de adecuación a las estéticas citadinas, ¿no? Una camioneta, ¿no? Una casa de 2, 3 pisos, ¿no? Obviamente con sus propias variantes, ¿no? Con sus propias peculiaridades, pero finalmente que tiene esa esencia del migrante, ¿no? La clásica casa que es grande y que 2 pisos son almacenes, por ejemplo, ¿no? Y el tercer piso donde vive, ¿no? Entonces, yo creo que son estas características que van definiendo a lo cholo, ¿no? Como esa mezcolanza. Ahora, rasgos físicos como tal, ¿por qué yo creo que no? Porque, por ejemplo, gente que de tez blanca, ¿no? Los cajamarquinos. Que aquí Bueno. pueden ser, claro, ¿no? Oye, es pituco, ¿no? Pero no, o sea, realmente no. O Pero sea, sí, quizá o sea, vienen de un entorno humilde, ¿no? Pero mi estimado, o sea, hay que decir también, hay que puntualizar, no es lo mismo un blanco pobre que un cholo pobre. O sea, ¿en qué sentido? El blanco pobre, pese a ser pobre, tiene privilegios. O sea, por el orden social que hemos construido de asociar el color de piel al poder y al dinero. O sea, incluso me ha tocado ver situaciones bien lamentables, ¿ah? En los cuales- ¿Tú crees que sea así, de verdad? O Te sea, comento porque, mira, por ejemplo, en las redes de sociabilidad de las élites, no basta con tener dinero. Ah, no, es que una cosa es el capital económico y otra cosa es el capital social. Eso no te lo voy a bueno, ya. eso no te lo voy a negar. Dame la Pero mano, para que te contagies. sí. No lo toques, no lo toques. No, carajo. Soy una bomba de gérmenes, carajo. Oye, ¿qué pasó? Se rayó ahí la cuestión. Bueno, ya. Ya. Pero sí, o sea, está abriendo incluso poringa seguro y el pata, carajo. es como que no sé, pues, o sea, aquí pongo el ejemplo, pues, una alienación de Julio Ramón Ribeiro, pues, ¿no? O sea, Uy, tú ves ahí, ya. incluso que el más blanquito tiene más poder incluso dentro del grupo, pese a que no es el que necesariamente tiene más dinero, ¿no? Es como que dale el poder al blanco porque el blanco va a saber qué hacer.
O sea, y eso no me parece... Eso me parece un problema de raíz. Y combatir un problema de raíz que está instalado dentro de lo que podríamos llamar incluso la macrohistoria de este lugar hermoso que nos vio nacer, creo que es mucho más complicado, ¿no? Es cuestionarnos por qué y para qué reaccionamos de la manera que reaccionamos. Mucha gente seguramente va a decirme de resentido para arriba o va a decir, no, ya no es así. El que la gente diga, no es así, representa, a mí no me ha pasado, yo no lo he visto, por lo tanto no existe. Sí. Y es el principal principio de la negación, para invisibilizar un problema. Listo. Bueno, ya creo que ya Creo que hemos sacado Creo algunas que ya ideas hemos- por ahí. sacado algunas ideas con respecto a lo cholo. Creo que ya hemos agarrado ciertas enfermedades. Pero mira, ahorita. también. Dile hola al papiloma. Ahora No, creo que puede haber aquí una vitrina. No, mira. Yo creo que se nos han quedado también varias ideas en el camino. Ok, a Así ver, que ujú. yo creo que 5.000 likes y hacemos una segunda parte de los cholos. Vale. Yo Porque te yo tengo sé que convencido. hay mucha gente que tiene mucho que decir sobre Sí. este capítulo, ¿sí? Sí. Así que prepárate para la funa abajo. Así, estos 3 resentidos. Va a decir ahí. Bueno, nos vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias por ver Dudas Abríguense, Eternas. está cambiando el clima. No sé por qué les digo.